smoke. Excuse me. Yarr. Smile, you son of a... I used to hate the war. You bastard! dying here. You bastard! Hey, what's the big idea shooting barrels at? Oh, no, look out! Oh, sorry, BJ! No way, you're lying straight. Oh, dear, he's not moving, is he? Buenos días, buenas tardes. Vamos a ver los natostomados, los animales con mandíbula. Natostomata significa natos, mandíbulas, stoma, boca, o sea, una boca con mandíbulas. Es el grupo hermano de los actuales petromizontiformes, son vertebrados. Estrictamente hablando, en realidad los natostomados no es el grupo hermano de los petromizontiformes. Hay muchos fósiles entre ellos, pero el grupo actual más cercano son, sí, los petromizontiformes. Tenemos la gran diversidad de vertebrados dentro de los natostomados. Dentro del total de cordados, los natostomados serían este grupo, el de los condrictos, osteícteos, anfibios, reptiles y mamíferos, con este número de especies actuales. Esto lo hemos revisado por lo menos hasta julio o junio de 2020, tiempos de COVID. El carácter definitivo de los natostomados es la presencia de mandíbulas. Pero las mandíbulas por sí mismas no es lo único que los va a definir, sino que tenemos que tener complementariamente otro tipo de caracteres para que las mandíbulas puedan ser realmente efectivas. Las mandíbulas tienen los dientes con dentina, que es una novedad dentro de los natostomados, pero además para que las mandíbulas sean efectivas hay que poner a la presa dentro del radio de acción de las mandíbulas y por lo tanto tenemos que tener mejor desplazamiento espacial para llegar a capturar la presa. Y eso se logra gracias a varias características como las cinturas pares, las pectorales y las pélvicas, la cola heterocerca en un comienzo. Gracias a eso pueden desplazarse mucho más rápidamente para poder atrapar a las presas. Y además hay que tener una mejor coordinación para poder hacer esos rápidos desplazamientos. Tienen 3 canales semicirculares en el oído interno, se adiciona un canal horizontal a los que ya tenían los petromizontiformes, pero también hay nervios mielinizados que permiten una transmisión nerviosa más rápida y por lo tanto mejores reflejos. Hay otros caracteres en donde aparecen las vértebras con centros vertebrales y por lo tanto permiten una mejor natación. La musculatura está dividida en una musculatura aspaxial y epaxial y todas estas otras características que les pido a ustedes las revisen de los apuntes. Consideramos de que es uno de los grandes momentos de la evolución. Se modifican una gran cantidad de caracteres, no solo las mandíbulas. La musculatura está dividida por este septo que divide una musculatura epiaxial y una hipoaxial, lo que permite una notable mejora en los desplazamientos. Otros caracteres como los sacos olfatorios que ya pasan a ser pares y comunicados por narina hacia el exterior, y las branquias cuyos arcos branquiales son internos a diferencia de los petromizontiformes en donde tienen los arcos branquiales parte externa de cada una de las bolsas branquiales. Ya habían aparecido en los deuterostomos, pero el número de hendiduras branquiales, que al principio son más de 100 en los cefalocordados y tunicados, en los mixines y en los petromizontiformes todavía siguen siendo numerosas, pero en los natostomados el número fundamental de 5. En los condrictios hay algunos condrictios más primitivos que se asemejan a los petromizontiformes en que tienen 7 hendiduras branquiales, pero el número fundamental va a ser 5 hendiduras branquiales. En los holocéfalos que tienen 4 hendiduras branquiales, pero es una posterior modificación. ¿De dónde aparecieron?
Parece ser que es una modificación de un arco branquial. Es la teoría clásica que el primer arco branquial, el arco más anterior, se transforma en las mandíbulas, aquí en amarillo, y el arco que sigue a las mandíbulas sería el arco hioideo. Y entre los dos queda el vestigio de una hendidura faríngea, que es el espiráculo. Esta teoría clásica es principalmente topológica, porque permite explicar el arco anterior se transforma en mandíbula y el siguiente en el arco hioideo, y los siguientes arcos faríngeos son los que quedan acá. Entonces tendríamos los 7 arcos branquiales de los petromizontiformes. Una teoría alternativa es que no es el primer arco branquial el que se diferencia, sino arcos branquiales más posteriores que se transforman en la mandíbula y el arco hioideo. Esta variante permite explicar que en algunos condrictios hay unos cartílagos labiales que están por delante de las mandíbulas y que se encuentran en algunos condrictios. Por ejemplo, aquí tendríamos en heptáncreas, en donde el cartílago labial es este que por delante de la mandíbula. Sin embargo, hay algunos problemas con esta interpretación de que el primer arco branquial es el que se transforma en las mandíbulas. Por ejemplo, en las mandíbulas no hay expresión de genes Hox, que no hay expresión tampoco en la zona peribuncal de la lamprea. Y sí hay expresión de genes Hox en todos los arcos branquiales de las lampreas y en todos los arcos branquiales de los natostomados. Y cuando los genes Hox se obligan experimentalmente a que se exprese, se inhibe la formación de la mandíbula, y esto se ha visto en algunos ratones. Por lo tanto, la expresión de los genes Hox en la zona faringe no condice con el desarrollo de la mandíbula. Por eso se hizo una nueva teoría en donde posiblemente las mandíbulas es una novedad evolutiva, no homólogo a los arcos branquiales, sino homólogo peribucal de las lampreas. Son dos teorías. La suspensión mandibular es la forma en que se relacionan las mandíbulas con el neurocráneo. El tipo de suspensión mandibular más primitivo es el autostílico primario, que se da en los holocéfalos, en donde las mandíbulas se conectan directamente. El cartílago inferior que forma la mandíbula inferior se denomina cartílago de Meckel, y el superior que forma la mandíbula superior se denomina pálato cuadrado. Ese pálato cuadrado ya va a ser reemplazado por varios otros huesos en las mandíbulas autostílicas e iostílicas. En los elasmobranquios más primitivos hay un tipo de mandíbula que se denomina anfistílica, porque tanto el hilo mandibular como la mandíbula misma hacen la conexión, y dentro de los osteícteos van a haber dos líneas, una que va a dar lugar a los teleósteos, en donde la suspensión mandibular es iostílica, o sea, a través del arco hioideo. Hay una segunda variante en los arcopterigios, en donde ya el cartílago de Meckel está reducido y el dentario, que no es derivado del cartílago de Meckel, forma la mayor parte de la mandíbula, y el pálato cuadrado es reemplazado por varios huesos dérmicos, y el cuadrado es el que hace la unión entre la mandíbula y el neurocráneo, con una modificación posterior en los mamíferos, en donde el cuadrado va a pasar adentro del oído interno y el dentario forma la mandíbula inferior. Las aletas pectorales. Las pectorales aparecieron posiblemente antes que las pélvicas en algunos osteostracios y telodóntidos, que son grupos fósiles relacionados con los natostomados, muy rudimentarias y no asociadas a las cinturas. Sin embargo, las pectorales y pélvicas de los natostomados están relacionados a las cinturas pectorales y pélvicas. Cintura vista desde adelante. Aquí tendríamos la posición de las aletas de
por ejemplo, de un tiburón. Aquí la hemos rotado para mostrar las partes que tiene. Hay dos tipos básicos de aletas pectorales. El metapterigio o aleta metapterigial es la aleta más primitiva de los natóstomos, por lo menos la que está en los condrictios y en muchos osteictios. A veces se la denomina de base ancha porque los elementos basales, que son los que lo conectan a la cintura, son tres elementos: pro, un meso y un metapterigio. Y a su vez tienen una serie de pterigóforos que sostienen rayos, que en este caso se denominan ceratotriquia, porque son elementos cartilaginosos, o sea, mesodérmicos. Ya vamos a ver que en los osteictios este pro, meso y metapterigio varían en tamaño, y los ceratotriquia son reemplazados por lepidotriquios, que no son elementos cartilaginosos, sino elementos dérmicos. Aquí tendríamos un metapterigio típico. En el grupo de los actinopterigios, el meso y el metapterigio quedan reducidos hasta que en los teleosteos se reduce inclusive el protopterigio, y en los celacantos y en los dimnoos, en los sarcopterigios más primitivos, es el metapterigio el que forma parte de la estructura basal de la aleta pectoral. En tetrápodos ya se modifica en el quiridio típico. Hay un grupo, el más basal es el de los placodermos. El crown group en realidad serían los eunatostomata, que comprenden a los condricies y a los osteicos. Vamos a ver un poco de fósiles. Placodermos, que son del silúrico y devónico, ya tienen aletas pectorales y aletas pélvicas, ¿no es cierto? O sea, son natostomados en todo su derecho. Y ahora vamos a ver un pequeño video muy particulares. Inclusive algunos han dominado los mares durante cierta época. Esto es un placodermo gigantesco. Miren el tamaño que habría tenido, el tamaño real comparado con una persona, y aquí habría una reconstrucción, por supuesto, fantasiosa de lo que sería un buzo si es que existiesen estos placodermos en la etapa actual. Fíjense. Esto sería la introducción a los natóstomos, y en la próxima clase vamos a desarrollar el crown group condrictios.